Dios les bendiga, amados hermanos. Seamos todos bienvenidos a este servicio y qué bueno que hoy es domingo, ¿cierto? Quiero pedirle que salude a la persona que está allí cerca, le dé la bienvenida. Dígale, gracias a Dios hoy nos podemos ver porque es domingo, porque venimos a la casa del Señor. Bueno, hermanos, hasta el domingo pasado estábamos en una temática que tenía como énfasis una iglesia que crece y se edifica. Y a partir de hoy iniciamos una nueva temática que va a ir hasta el mes de agosto. Así que queremos que usted comience a ser disciplinado en llevar las prédicas que estemos presentando. También vamos a hablar de mucha doctrina, así que les pido que ustedes traigan su cuaderno, traigan su esfero, su bolígrafo para poder tener esa secuencia, porque vamos a tener también muchos textos. Para los papitos que tienen niños aquí, les recuerdo que arriba está Discovery Land para que así también ellos puedan estar mejor arriba y nosotros aquí podamos también tener un tiempo para poder concentrarnos en lo que es la palabra del Señor. Este tiempo iniciamos con un tema que tiene como título Una iglesia que cree. ¿Somos una iglesia que qué? Que cree. Y el primer tema que quiero tocar hoy es: somos una iglesia que cree en un solo Dios perfecto y que existe en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuevamente, ¿cómo es? Somos una iglesia que ¿qué? Que cree en un solo Dios perfecto. Nuevamente, somos una iglesia que cree en un solo Dios perfecto y que existe ¿en qué? En tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es interesante el tema de creer, porque el creer viene de un texto que muchos conocemos. Ustedes recuerdan la historia de un joven endemoniado que los discípulos fueron a orar por él y no pudieron sacar el demonio. ¿Se acuerdan de esa historia? Y entonces están allí los discípulos frustrados y de pronto la gente comienza a hacer algarabía y por qué estos discípulos no pueden, y llegan y ven a Jesús y le dicen: maestro, mira, trajimos a este joven, le dice el papá, traje a mi hijo, y sus discípulos no pudieron. Y llega el momento en que Jesús comienza a hablar con el padre de este joven y le dice: ¿tú crees? Y le dice Jesús: al que cree, ¿qué? Todo le es posible. Creer es parte fundamental de la fe. Y creer es lo primero que necesitamos nosotros para desarrollar lo segundo, que es confiar. Primero necesitamos creer para después comenzar a confiar en lo que Dios es para nosotros. Así que toda la relación con Dios, todo proceso en la vida cristiana inicia con creer. Y por eso hoy nuestra primera prédica es: creemos o somos una iglesia que cree que hay un solo Dios que es perfecto y que existe en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy voy a tener muchos textos, así que no voy a tomar un solo texto base, y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en este tiempo Él sea acompañándonos, Él sea hablándonos a través de su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta linda oportunidad, por esta iglesia que ha venido, Señor, hoy a reunirse, a congregarse, Señor, a declarar que tú eres nuestro Dios, único Dios verdadero. Hoy queremos, Señor, que tu palabra nos hable. Queremos, Señor, ser edificados a través de ella, aprender, Señor, sobre lo que tu palabra nos enseña. Queremos conocerte más, Dios. Pido para que nos hable, Señor, de manera individual, y tu palabra, Señor, hoy sea aquella palabra que abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. Permíteme ser un instrumento en tus manos para presentar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tocar 4 cosas que nos identifican como una iglesia que cree en Dios. Lo primero es que creemos que Dios existe y es real. Y esto es una de las cosas que comenzamos hoy en día a tener diferencias con aquellos que nos dicen: pero ¿cómo pueden creer en alguien que no han visto?
¿Cómo pueden ustedes hablar de un Dios a quien nadie ha visto? Y comienzan a veces a ponernos a dudar sobre este proceso del creer. Algo importante es que el creer en Dios y el desarrollo de nuestra fe parte del principio donde está todo el conocimiento, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es la que nos muestra a Dios, que nos revela a Dios, no tiene como propósito, y escúcheme bien, demostrar la existencia de Dios. La Biblia toma por cierto que Dios existe. Y la Biblia confirma la existencia de Dios a través de muchas cosas, del actuar, de cómo Dios creó. Pero la Biblia no inicia cuestionándose si Dios existe o no existe, ni comienza hablando de cómo Dios inició o cuál es el origen de Dios, sino el primer texto de la Biblia dice: en el principio creó ¿qué? Dios, los cielos y la tierra. Parte de un Dios que es real, que existe. Y a través de la palabra de Dios nosotros vamos desarrollando ese conocimiento. Y como dice Romanos 1:18, y voy a pedir que usted tome nota porque voy a tomar varios textos hoy, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ojo con esto, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El principal problema de la razón es entender de dónde viene todo. Y desde aquí es donde comenzamos a tener este cuestionamiento: ¿quién creó el mundo? ¿Será que realmente venimos de un proceso evolutivo? ¿Será que es que antes existió unos seres que a razón de una gran explosión dejaron de existir, pero quedaron algunos seres vivos en el agua, como viene el tema de la evolución, y estos seres fueron evolucionando y a partir de allí volvió nuevamente a desarrollarse la vida? ¿O realmente la misma creación, como dice Pablo aquí a los romanos, nos da testimonio de que hay una mano creadora que hizo todas las cosas? Desde allí, la misma palabra de Dios está diciendo: la creación, las cosas que son manifiestas y aún las cosas invisibles, el eterno poder de Dios se hacen claramente visibles por medio de la creación. Algo que el pecado ha hecho en el hombre es quitarnos esa relación con la creación de Dios. Tanto así que si algo existe en este tiempo que nos ha vuelto a llevar en la conciencia, es que hemos roto tanto la relación con el mundo, con la naturaleza, que pensamos que a Dios no le importa. Pero estamos descuidando la misma creación de Dios y la misma que revela que Dios es el autor y dueño de todas las cosas. Tan sencillo como usted ir a un campo, caminar y escuchar los pajaritos y ver los árboles y contemplar la creación de Dios. Son cosas tan sencillas donde Dios se manifiesta y nos hace entender que su mano poderosa, o como hemos dicho, su mano invisible, se hizo visible al crear todo. ¿Qué decir cuando hemos tenido el privilegio de tener hijos? Y en algún momento las madres ven cómo se va desarrollando un bebé pequeñito en su vientre, y cuando ya comienzan a sentir que tiene vida propia, ¿cómo no entender que esto no es un proceso netamente evolutivo, sino que es la mano invisible de Dios haciéndose visible en todas las cosas? Y de la misma manera, muchos autores de la Biblia dijeron: es que Dios, su eterno poder, se manifiesta dando vestido a los pájaros, dando alimento, haciendo que la naturaleza tenga un ritmo donde su creador es reconocido y donde es alabada por ella misma. La naturaleza es la principal revelación que tiene todos los seres humanos de que hay una mano creadora. Y por eso la misma palabra de Dios dice: eres inexcusable.
si no has podido entender lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha manifestado desde su misma creación. Pero otro elemento fundamental de por qué creemos en que Dios existe es porque como seres humanos contamos algo que se llama razón o intuición. Todos los seres humanos tienen una inquietud y es qué pasa después de la muerte. Todos los seres humanos sin excepción tienen la necesidad de encontrar respuestas a sus vacíos espirituales. Y por eso en el mundo existen millones de religiones, porque hay algo que necesita ser saciado y se llama el espíritu. Y como hay una necesidad espiritual, porque no solamente somos cuerpo, ni solamente somos emociones, sino porque también somos espíritu, hay algo que comienza a decir, yo necesito llenar este vacío. Y por eso el mundo espiritual comienza a ser parte de la necesidad que el hombre va divagando y va caminando buscando llenar ese vacío. Usted puede recordar claramente que desde que tiene conciencia comenzó a pensar en Dios. Comenzó a pensar en qué puede ser más importante para llenar su vida, para complementarle. Seguramente algunos caminaron antes de venir al cristianismo en otras religiones, porque había una necesidad. Nosotros como seres humanos entendemos que no solo somos carne y somos emoción, que hay un espíritu. Y esa intuición está en cada uno de nosotros, ese deseo de saber qué pasa después de la muerte. Y si morimos, ¿qué hay? A pesar de que muchos han levantado sus diferentes teorías creyendo que la vida solamente se acaba cuando nosotros morimos, sabemos que todos necesitamos o queremos saber qué hay después de la muerte. Sabemos que no somos solos en este mundo y es parte de la razón humana. Por eso, cuando nos hemos creído el centro del universo, creemos que todas las cosas fueron creadas para nosotros. Pero hoy en día y con los avances de la ciencia nos hemos dado cuenta que no somos los únicos en el mundo. Que existen otras creaciones que no podemos saber. De en sí ya existe la creación ¿de quién? De los ángeles. ¿Es otra creación o no? No estamos solos. Que la Tierra no es el centro del universo, que somos solamente un puntico que en miles y miles de estrellas y miles de sistemas, que no somos los únicos. La misma ciencia nos ayuda a entender que esto demanda la mano de un ser poderoso. Romanos capítulo 2, versículo 14 nos dice: por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuál era el tema que se presentaba aquí en Romanos 2? Le están preguntando a Pablo, hay personas que fueron educadas por la ley, que desde que conocieron a Dios entendieron la ley de Dios, la ley de Moisés, y ellos entienden que por esa ley serán juzgados. Pero hubo muchas personas, hubo muchos pueblos, y ahora los que están viviendo, los gentiles a los cuales el evangelio está llegando, para los cuales la ley del Antiguo Testamento o la ley de Moisés no aplica. Entonces le están diciendo, Pablo, ¿qué pasa con esas personas que no tuvieron acceso a esa ley y que nacieron sin ley? Pablo le está diciendo, mire, el que vivió bajo la ley será juzgado por la ley. Pero aquel que no tuvo oportunidad de estar bajo la ley, aquel que nació después en la gracia o que era de otro pueblo, no tiene excusa porque su propia conciencia le ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Su misma conciencia o lo acusa o qué, o lo defiende. Por tal razón, ¿eres qué? Inexcusable. La misma razón humana nos da a entender que existe un Dios superior. Entonces, nosotros como iglesia creemos que Dios existe y es real. Y estas dos cosas son generales para todos, tanto la creación como la razón. Y como tercer punto de este mismo punto está la experiencia, pero este no es el más importante. No es el más importante. Pero cuando nosotros hemos llegado a Dios, hemos no solamente creído y conocido, sino hemos experimentado a Dios. Por eso el primer punto que tocamos todos en el discipulado básico, que cuando comenzamos a caminar con Dios, se llama un ¿qué? Un nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento es la primera gran experiencia de conversión donde nosotros recibimos a Cristo. ¿Dónde? En nuestro corazón, y nuestra vida es transformada. Ahí es donde Cristo se hace real en nuestros corazones y comenzamos a cambiar. Pero esto no es el más importante. Ese es el punto 3, la experiencia. Pero la creación y la misma razón humana nos dan a entender que Dios existe. Y a que algunos le quieren llamar de otra manera o quieren hablar de que hay más dioses, más adelante vamos a tocar porque creemos en que es un solo Dios. Segundo, el segundo punto es que creemos que Dios es uno y único. Y esto es importante, Dios es uno y único. No solamente creemos que existe Dios, sino que nuestro Dios, el cual se reveló desde el principio, dijo: yo soy uno. ¿Te acuerdan el texto que hemos hablado del gran mandamiento? Oye, oh Israel, ¿qué dice? Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Él es uno y Él es único. Y esto es lo que Dios quiso demostrar al pueblo en medio de una cultura politeísta. Cuando Dios se manifiesta a través del pueblo de Israel, los pueblos que estaban vecinos a Israel, los pueblos que caminaban allí cerca, no eran pueblos que adoraran a un solo Dios. Y fue el propósito principal de Dios a través del pueblo de Israel mostrarles que Él era el único Dios y el Dios que realmente tiene el poder y que no hay más Dios fuera de Él. Lo demostró a través de los profetas. Uno de los ejemplos más grandes que encontramos en las historias bíblicas es cuando Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Y esa historia es interesante, porque ustedes recuerdan que están allí todos los profetas de Baal declarando que Baal es su Dios verdadero. Y Elías dice: ustedes están locos. Entonces le dice Elías: preparen, ¿se acuerdan? 2 holocaustos. Y no vamos a prender fuego. Ustedes van a orar a Baal y que Baal venga y que prenda fuego. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. Y dice que estos profetas de Baal estaban tan desesperados que ya comenzaron a darse golpes, látigos, desesperados pidiendo que el Dios de Baal se manifestara. ¿Y qué hizo Elías después? Dice que no solamente tenía su holocausto allí, sino que le echó agua. Los holocaustos alrededor tenían unas zanjas. Dice que el agua llegaba y rebosó la zanja. Y dice que oró a Dios. ¿Y qué pasó? Descendió fuego, consumió el holocausto, consumió el agua, consumió todo. ¿Qué más prueba de que el Dios de Israel, el Dios de Jacob, es el único y gran Dios? Ese fue el propósito de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. Decirle al pueblo: yo soy el único y el verdadero Dios. Y así encontramos que el Señor comenzó a enseñarle a su pueblo. En Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice: yo soy el primero. ¿Y qué? Yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy ¿qué? El primero. Y yo soy el último. ¿Y qué más dice? Y fuera de mí no hay Dios. Pero también sigue diciendo, versículo 8, estamos en Isaías 44, para los que están tomando apuntes: no temáis ni os amedrentéis, no te hice oír desde las antigüedades y te dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. El mismo Dios a través del Antiguo Testamento está diciéndole al pueblo: soy el único Dios, soy el Dios verdadero. Soy el único Dios, soy el Dios verdadero. Fuera de mí no hay otros dioses. Soy el primero, soy el último. Por eso cuando Moisés va a liberar al pueblo de Israel, la gran pregunta que tenía Moisés es: si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Si me dicen quién nos va a sacar, ¿qué les digo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy el primero. Yo soy el último, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Fuera de mí no hay
¿Cuánto nos hace falta escuchar esto? Que el Dios que adoramos es el Dios único y verdadero, el Dios que está con nosotros. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Él es nuestro Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Pero también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hace referencia a que hay un solo Dios y un solo mediador. Primera de Timoteo 2:5. Dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Pablo nuevamente afirma: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Él es Jesucristo. Mire, hay una gran diferencia entre tener otro Dios y tener ídolos. Sí, hoy en día nosotros caminamos dentro de una cultura teísta. La cosmogonía que la mayoría desarrollamos o conocemos es creacionista. Por nuestra fe católica, por nuestra fe cristiana, creemos en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es que hayamos desarrollado ídolos. Es decir, lo que quiero decir es que no somos de una cultura politeísta, pero sí tenemos ídolos que nos están llevando a una cultura panteísta. Esto significa que hemos reemplazado lo que Dios es, lo que Dios tiene como su esencia, su poder, para hacer de Dios un Dios que suple todas nuestras necesidades. Y entonces en la cultura panteísta encontramos a Dios en cosas que son complemento de Dios. Entonces encontramos que decimos que es bueno tener velas para las buenas energías porque limpian el espíritu. Y entonces hoy en día encontramos muchas casas que dicen: wow, estas velas son espirituales, limpian el espíritu. Aromas. ¿Y por qué no decir de algunos elementos que utilizamos para la fe? Entre otros, el Salmo 91, el abierto en las casas, de las casas para que los proteja. ¿Usas el Salmo qué? Hemos cambiado la esencia de Dios por elementos. Aún la misma Biblia la hemos utilizado como un elemento de protección. Algunos en su casa tienen cruz, algunos en su casa tienen elementos o utilizan elementos, pero Dios no está manifiesto en esos elementos, ni Dios actúa a través de esos elementos, ni Dios es un Dios que necesita hacerse de cosas para protegernos en nuestras casas o en nuestras vidas, porque Dios es Dios que habita ¿dónde? En nuestros corazones. Ese es el lugar donde Dios habita. Entonces tenemos que entender que hoy en día hemos levantado muchos ídolos que han ocupado el lugar de Dios. Si el lugar de Dios para habitar es el corazón, todo aquello que le haya robado el lugar a Dios es un ídolo. Muchos tienen como ídolos el trabajo. Es que no puedo, porque es que tengo tanto trabajo. No puedo ir a la iglesia, no puedo servir, no puedo desarrollar nada porque el trabajo es lo más importante. Otros, como ídolos, han levantado a sus hijos. Es que mi hijo tiene fútbol, es que mi hijo tiene academia, es que mi hijo tiene tal cosa, es que mi hijo tiene un cumpleaños, es que mi hijo esto, es que mi hijo tal otra. Y hemos colocado ídolos que están ocupando el lugar de Dios. Para otros puede ser el dinero, para otros puede ser el deporte, la televisión, no sé. Todo lo que roba el lugar de Dios se convierte en ídolos. Pero Dios está diciendo: yo soy el que necesita ocupar el lugar en tu corazón, el más importante. Él es el único Dios. Y tengamos en cuenta que si bien no somos de una cultura politeísta, sí estamos nos volviendo en una cultura panteísta, donde estamos reemplazando el actuar de Dios por otras cosas. Aún puedo decirles, ni siquiera la iglesia es Dios. La iglesia no es Dios. La alabanza no es Dios. La música no es Dios. No confundamos la iglesia, la adoración, el estar aquí con Dios. Dios es la relación que yo establezco y aquel que mora, ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces hablábamos que número uno, ¿qué? Creemos en que Dios existe
y es real. Número 2, creemos que Dios es ¿qué? Uno y único. Número 3, creemos que Dios existe en 3 personas distintas. ¿Cuáles son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, ¿por qué hablamos de personas? Oh, pero si son dioses. No, porque es que un único Dios. ¿Por qué hablamos de personas? Porque tienen ¿qué? Personalidad. ¿Está bien? Cada uno tiene una personalidad diferente. Y por eso hablamos que Dios existe en 3 personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, esto es uno de los grandes misterios. O son 3, o son 1, o ¿cómo es el cuento? ¿Son 3 en 1, 1 en 3 como el aceite? ¿Cómo es eso de que Dios son 3 distintos pero uno solo? Y algunos dicen, pues eso es fácil. Y uno dice, explíquelo. ¿Cómo es? Explíquemelo. Mire, esto es un misterio. Pero lo primero que decirle es, Dios es Padre. Dios es Hijo. Y Dios es Espíritu. Y estamos hablando del mismo Dios. Lo que pasa es que tenemos que entender, iglesia, que el propósito de Dios para con el hombre, su manifestación, es para la salvación y la redención del hombre. Entonces, nosotros conocemos a Dios Padre, que es el Dios que casi está presente en todo el Antiguo Testamento. Este Dios Padre es el que se le atribuyen muchas cosas como la creación, pero aún así, la creación no es solamente de Dios Padre, porque ahí encontramos un concepto importante de la creación, que es la pluralidad de Dios. Cuando el hombre es creado, cuando la tierra es creada, la pluralidad dice el término hagamos al hombre. Hagamos, ¿lo diría una persona sola? Entonces, ¿cuántos estaban presentes en la creación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hay un tema muy interesante sobre la Trinidad. Ahora bien, aclaro esto. El concepto Trinidad no es un concepto bíblico. El hecho que no sea bíblico no significa que sea malo. Lo que quiero decir es, la palabra Trinidad ni la señora Trinidad figuran en la Biblia. Eso es un concepto teológico. Pero Trinidad tiene que ver con la unión de 2 palabras. Tri de 3 y unidad, pues de 1. ¿Qué significa Trinidad? 3 en unidad. 3 en unidad. Eso es lo que está significando el concepto Trinidad. Entonces, cuando pensamos que Dios existe como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, es porque hay una manifestación de Dios para con el hombre. Entonces, hablábamos de que en el Antiguo Testamento conocemos al Dios Padre, pero no por eso desconocemos a los otros 2. Por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento, cuando se nombra a Jehová, Jehová es símbolo de Jesucristo. Entonces, si cuando ustedes estudian un poco más de teología, encontrarán que cada vez que se habla de Jehová, no estamos hablando de Dios Padre, sino de Jesús en su preexistencia. También encontramos elementos como, más adelante vamos a ir profundizando más en este tema. Por eso, de aquí a agosto hay mucho que aprender. Por eso, cuando nosotros encontramos al ángel de Jehová, encontramos aquel con el que Jacob peleó, ¿se acuerdan? Ustedes saben que los ángeles no se pueden adorar. ¿Está bien o no está bien? ¿Por qué Jacob adoró al ángel de Jehová? Porque no era un ángel. ¿Era quién? Jesucristo. Melquisedec, que Abraham presentó ¿qué? Los diezmos. ¿Se acuerdan cuando predicamos de Abraham? Melquisedec es tipo ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién era Melquisedec? Jesús.
Si algunos todavía no están entendiendo, tendremos tiempo para seguir profundizando. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo más que se habla es de Dios Padre, pero tampoco se desconoce a Jesucristo y tampoco se desconoce al Espíritu Santo, que era el que actúa. En el Nuevo Testamento y previo al Nuevo Testamento, profetas como Isaías, como Zacarías, hablaron ¿de quién? Del Hijo. Y todo el Nuevo Testamento nos hace referencia ¿en quién? En el Hijo. Y Jesucristo es el que afirma las teorías más importantes porque creemos en un Dios trino. Lo primero es que Él dio testimonio todo el tiempo ¿de quién? De su Padre. ¿Hablo de quién? De su Padre. El concepto de Padre como tal lo da Jesucristo. Es Jesucristo el que habla del Dios Padre, mi Padre. Y siempre habló de su Padre. Pero después Jesucristo dice, yo me voy y les conviene que me vaya porque les dejaré ¿a quién? Al Espíritu Santo. También cuando Jesucristo fue bautizado, encontramos la manifestación de Padre, Hijo y Espíritu Santo en el mismo momento. Jesús va a ser bautizado y dice que se abrieron los cielos y una voz del cielo dijo, ¿quién estaba hablando? ¿Quién estaban bautizando? ¿Y quién descendió sobre él? ¿Existe la Trinidad? Y después Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Son tres dioses? Es el mismo Dios que se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y el concepto más sencillo que yo puedo dar para la Trinidad es el triángulo. Dicen que es la estructura más fuerte que puede existir, la más indestructible. El triángulo, para que sea triángulo, necesita ¿cuántos lados? Si usted le quita uno, deja de ser triángulo. Dios, el Dios que conocemos, es como un triángulo. Porque es que Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Hay alguno más importante? ¿Hay jerarquía entre ellos? No, porque son ¿qué? El mismo Dios. Pero sí tienen una personalidad atribuida. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la personalidad tiene tres elementos: voluntad, intelecto y emociones. Son las tres cosas que se dan para que exista la personalidad. Para tener personalidad se necesita intelecto, voluntad y emociones. Y los tres manifiestan en la palabra de Dios que son personas pensantes, que tomaron decisiones. Tan bonito es que ¿a quién se le atribuyen los dones de la iglesia? ¿A quién? Al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, lo dice Pablo, que el mismo Espíritu reparte los dones como quiere. Así que si usted le quiere reclamar a Dios por qué usted no sabe cantar, reclámele ¿a quién? Es que yo quería cantar, Señor. Pues peleé con el Espíritu Santo porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que destruye los dones ¿qué? Como Él quiere. Jesús también mostró sus sentimientos, su voluntad y el Padre. Entonces por eso se habla de personalidad. Y termino diciendo, el concepto de Trinidad es el concepto de una palabra que está en el Génesis, una palabra hebrea que es Elohim. Elohim es el plural majístico del superlativo de Dios. Elohim, que representa a Dios, es una pluralidad que está presente en el hebreo, en el Génesis. Elohim. Elohim no está hablando de uno solo, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa pluralidad en el único Dios verdadero. Entonces, tenemos claro que son iguales, que no hay más grande o algunos más importantes, sino que ellos tienen una función y se desarrolló una función para la salvación del hombre. Dentro de esto, hermanos, esa función es que nosotros conociéramos o volviéramos al camino y conociéramos la vida eterna que Dios tenía para compartir con nosotros. Entonces, número uno, hemos hablado de ¿qué? Creemos que Dios ¿qué? Existe y es real. Número dos,
Creemos que Dios es ¿qué? Uno y único. Número 3. Creemos que Dios existe ¿en qué? En 3 personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y número 4, creemos que Dios es infinito, perfecto y eterno. ¿Qué es qué? Infinito, perfecto y eterno. Entonces, ¿por qué es infinito? Voy a tratar de correr en estos minutos. ¿Por qué es infinito? La palabra infinito significa sin límites y sin fin. Esto significa que Él no tiene límites. ¿Límites en qué? En su poder. El Salmo 147 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces desde aquí comenzamos a entender hay 4 cualidades importantes de Dios. La primera es que Dios es amor. Eso no va a cambiar. Es la principal cualidad de Dios, en esencia. Pero las otras 3 que hemos trabajado, que demuestran que no tiene límites, es que Dios es omnipotente. Es decir, que ¿qué? Que tiene el poder para hacer todas las cosas. Que Él es ¿qué? Omnipresente. Que tiene el poder de ¿qué? De estar en todo lugar. Y que Él es ¿qué? Omnisciente. Es decir, que tiene el poder de ¿qué? De conocer todas las cosas. Dice la Biblia, aún hasta nuestros pensamientos y hasta ¿qué? Las intenciones del corazón. Usted ni siquiera lo ha pensado y Dios ya sabe lo que usted va a pensar. ¿Cómo la ve? Y Él no necesita ni el wifi, ni necesita estar con una cantidad de personas unidas para saber qué está pasando en el mundo, sino Él lo sabe todo, lo puede hacer todo, y Él está en todo lugar. Por eso Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Es perfecto. Y el salmista también lo habla en el Salmo 18: en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en Él esperan. Hay muchos textos que hablan de la perfección de Dios. Malaquías 3:6 dice: porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto está hablando de la inmutabilidad de Dios. ¿Estoy usando muchos conceptos? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están confundidos? Cuando Dios no cambia, hablamos de la inmutabilidad de Dios. Y la Biblia dice: yo no cambio, yo soy el mismo. Yo soy el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los discípulos, que estuvo con Jesús, y el mismo que prometió estar con nosotros todos los días. También dice en Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y lo hará o no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Plantea: si Él lo dijo, ¿Él qué? Él lo hará. Habacuc 1:12 dice: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Y el salmista, que es uno de los que más habla de la perfección de Dios, el Salmo 92 dice: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, ¿qué? Tú eres Dios. Hermanos, es que el Dios que tenemos no nació ayer, ni se lo inventó don Juanito. El Dios que tenemos es un Dios que es desde la eternidad y ya es hasta la eternidad. Creemos que Dios es infinito, creemos que Dios es perfecto y creemos que Dios es un Dios eterno. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Hermanos, les decía ahora la gran diferencia, y todo empieza con creer. Y por eso les recuerdo el texto que Jesús nos trajo cuando aquel padre quería libertad, quería que su hijo fuera libre. Jesús dice: ¿crees que podemos hacerlo? Al que cree, todo. Yo quiero invitarles para que ustedes comiencen realmente a creer en el Dios verdadero.
al Dios que hace posible todo, que Él existe, que es real, que la naturaleza, nuestra intuición nos lo muestra, que Él es uno y único, que no hay otros dioses, que Él se manifestó como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, y que Él es infinito, Él es perfecto, Él es eterno. Quiero pedir que cierre sus ojos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos realmente conocer a Dios? ¿Y cuántos de pronto estamos decepcionados de Dios o hemos dejado de seguir a Dios porque sentimos que Él nos ha fallado? Pero de pronto hoy nos damos cuenta que lo que hemos es dejado de conocer a Dios. Pero cuando comenzamos a conocer a Dios, su eterno poder, cómo es manifiesto hacia nosotros, su misericordia, que Él es el creador de todo, comenzamos a ver que no hemos creído en cualquiera, sino hemos creído en el más grande y Él el único y verdadero. Por eso, como dice un texto, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Yo sé que Dios hoy ha hablado a muchas personas y quiero invitar a aquellos que hoy el Señor les ha hablado a seguir creyendo y conociendo a Dios. Si quieren colocarse de pie ahí donde están, si desean pasar adelante, al que cree, todo le es posible. Y de pronto nosotros hoy podemos venir con muchas cosas. De pronto el creer en Dios nos ha costado y hoy Dios nos dice, cree. Y el creer parte de nuestra propia necesidad. ¿Crees que Dios puede transformar tu vida? ¿Crees que Dios puede transformar tu entorno? ¿Crees que Dios puede sanar tu corazón? ¿Crees que Dios puede sanarte de esa enfermedad? Si tú crees, ven adelante y dile, Señor, mi vida, mi salud, mis problemas, mi casa, mi vida, depende de ti. Yo hoy quiero creer que tú lo puedes hacer. Creemos en el más grande. Yo voy a pedirle a la iglesia que comience a orar al Señor. Yo voy a pedirle a los líderes que me acompañen a orar por aquellas personas que hoy están aquí adelante. Si hay personas que hoy el Señor les ha tocado, miren, no se queden allá atrás, de verdad. No se queden allá atrás. Si el Señor hoy le ha hablado, dígale, Señor, ayúdame a creer. Como dijo este padre, ayúdame a creer, ayuda en mi incredulidad. Ayúdame porque no es fácil creer que tú tienes el poder para hacer todas las cosas. Pero quiero creer, Señor, que tú lo puedes hacer grandes cosas. Adore al Señor y comience a, en este momento, presentarse delante de Él. Ore al Señor, honre al Señor, dígale, Señor, ayúdame en este momento, Señor. Te necesito, Señor, necesito creer en ti, Jesús. Necesito creer en tu poder, necesito creer en tu amor, necesito creer que puedes hacer grandes cosas. Necesito creer, Señor, que tu amor se manifiesta en medio de nosotros. Necesitamos creer, Señor, que puedes hacer grandes cosas en mi vida. Puedes cambiar mi familia, puedes cambiar, Señor, mi entorno. Puedes cambiarlo todo, Señor. Hoy queremos creer que eres el único y Dios verdadero, que tiene el poder. Adore al Señor con sus propias palabras. Vaya delante de Él, hable con Él. Si hay cosas en las que usted ha estado triste, disgustado, peleando, hable con Él. Dígale, Señor, he sentido triste, me he sentido abandonado, he sentido que tú no eres real, he sentido, Señor, que de pronto no me has dado, Señor, tu mano. Hable con el Señor en esta hora. Me he sentido solo. Y hoy me hablan que tú eres el único Dios verdadero. Hoy me dicen que tú eres el Dios que tiene un propósito en mi vida, que viniste como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo para salvarme. Y hoy quiero, Señor, creer, Señor, porque hoy vemos que al que cree todo es posible. Adore al Señor ahí, glorifique. Deje que el Señor tome este tiempo, este lugar. Y pídale al Señor que su presencia inunde su corazón. Dígale, Señor, yo quiero creer que habitas en mi vida. Quiero sentirte.
Y si hasta hoy su vida ha sido una vida alejada de Dios, pídale perdón por sus pecados. Dígale: Señor, limpia mi vida, perdona mi corazón, perdona, Señor, lo que he hecho mal delante de ti. Perdóname, Señor. Mientras que ustedes están allí orando, adorando al Señor, no deje de adorar al Señor. Vamos a estar cantando, pero usted siga orando allí.